¿Nos vemos? Sí. Hola. ¿Se ve bien? Tienes que dejar ahí en... Ya. Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos nuevamente terminando ya la semana con un nuevo directo del programa Elige Vida Sana. Y el tema que nos convoca el día de hoy es el Día Mundial del Libro. ¿Ya? Hoy día 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro. Esta festividad como que se empezó a conmemorar desde el año 96 más o menos, y se escogió esta fecha porque en 1616, a lo largo de estos mismos días, el 22, 23 y 24, fallecieron 3 autores súper importantes para la literatura universal, como fueron Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega y William Shakespeare, ni más ni menos. Ellos 3 murieron en el siglo XVII, en 1616, y para honrar su memoria es que hoy, 23 de abril, se conmemora el Día Internacional del Libro. Entonces, el tema de este directo, más allá del libro, más allá de la literatura propiamente tal como arte, va a estar enfocado un poco en la lectura, ¿ya? En el hábito de leer. Como veíamos en la misma introducción, que era un extracto de un capítulo del Chavo del Ocho, ya en esa época, en los años 70, había como un pequeño conflicto porque el hábito de la lectura siempre ha sido tomado como algo que no es para cualquiera, como algo que no mucha gente tiende a disfrutar cuando se realiza, ¿ya? Veíamos ahí que los niños de la vecindad del Chavo preferían hacer otras actividades en lugar de estudiar, en lugar de leer, en lugar de aprender. Como que por lo general cuando hablamos de lectura siempre estamos pensando en lo académico, estamos pensando en los libros que a uno le tocaba leer en el colegio, que muchas veces no era como lo que uno mismo escogía o era algo que uno muy pocas veces hacía por gusto. ¿Ya? Entonces en este directo vamos a hablar un poco sobre eso, sobre la lectura, sobre qué alternativas tenemos. Igual me gustaría contarles un poco sobre mi experiencia, que estudié una carrera que tiene que ver mucho con el área de la lectura, que cuando salí de ahí de verdad estaba como muy condicionado negativamente hacia el hecho de leer. Vamos a hablar sobre los beneficios y sobre todo en esta época de pandemia en que es más accesible realizar actividades dentro de la casa que fuera. La lectura igual podría ser una buena alternativa si es que se enfoca de la manera correcta. ¿Ya? Entonces, no sé si tendrán alguna duda o algo sobre lo que les gustaría que partiéramos hablando. Yo estoy acá y yo atrás apoyando a Carlos, haciéndole preguntas también de vez en cuando. Así que si ustedes quieren dejar sus preguntas o compartirnos experiencias sobre qué han leído, qué les gusta leer, qué libro lo ha marcado, o quieren leer a sus niños, por ejemplo, ahora en pandemia, sería bueno saberlo. Que nos dejen en los comentarios, por favor. Sí, de hecho, ¿sí? Voy a ver en el Facebook cuáles fueron los libros que nos recomendaron ayer. Eran de Isabel Allende. Sí, yo no cachaba que habían hecho eso. ¿Hicieron como una encuesta? O sea, preguntamos. Yo lo mostré. ¿Se puede? Sí. Bueno, yo debo reconocer que intenté imponerme el hábito de la lectura con caídas, varias caídas. Oh, recaídas. Y aún estoy en esas caídas. Persisten. Pero lo intento. A ver, ahí Isabel Allende. Unos ilustrados en forma. Buen concepto. ¿Sí? Sí, mente sana en cuerpo sano, una frase que tiene casi miles de años. Rugiendas. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué se celebra el Día del Libro? Porque habían fallecido 3 personas. Es que fueron 3 autores de la literatura universal que murieron en esa fecha en 1616, que fueron Garcilaso de la Vega, Shakespeare y Cervantes. Shakespeare y Cervantes, por la misma fecha, el mismo año. Como la casualidad. Y también si mal no recuerdo, es el día del cumpleaños de otros autores, como por ejemplo Nabokov, un ruso, el que escribió Lolita. Ese loco nació el 23 de abril.
por lo que recuerdo. Ya. Así que como que para la literatura en general es una fecha importante. Pero como les decía al comienzo, igual me gustaría partir un poco hablando sobre el hábito de lectura y sería bueno hacer una especie como de paralelo o una metáfora comparándolo con otros hábitos, como por ejemplo el mismo hábito de la actividad física, que si uno se pone a pensar un poco en lo que significa leer, el tiempo que hay que destinarle, el esfuerzo que requiere hacerlo de manera sostenida por una determinada cantidad de tiempo, las exigencias. Para hacer actividad física se requiere resistencia, se requiere flexibilidad, se requiere fuerza muchas veces. Hay características físicas que hay que desarrollar en función de hacerlo correctamente, de ejecutar correctamente un deporte o una actividad física. Y en el caso de la lectura es lo mismo. O sea, funciones cognitivas como la concentración, como la capacidad de manejar lenguaje, como la capacidad de ir imaginando lo que el libro dice. Todos los libros son muy distintos. Pero por sobre todas las cosas, el paralelo se traza en el hecho de que todas las actividades físicas son diferentes. O sea, no es lo mismo practicar un arte marcial, por ejemplo, que un baile. No es lo mismo hacer una rutina de zumba que hacer una rutina de gimnasio. Uno se da cuenta que aunque hablamos sobre actividad física a nivel como general, a nivel genérico, no estamos hablando sobre algo que se parezca, sobre algo que cause las mismas sensaciones. Y en el caso de la lectura hay que aclarar que es como más o menos lo mismo. ¿Ya? O sea, los autores que fallecieron en 1616 tenían que ver con la literatura como arte, con novelas, con ficción, por decirlo de alguna forma, pero la verdad es que uno puede leer de cualquier cosa. O sea, uno de la misma forma puede tomar un texto que nos cuente la biografía de alguien conocido, a lo mejor algún artista que nos guste, o podemos leer como algo un poco más técnico sobre un área de la que nos interese aprender un poco. Francis Bacon fue el que dijo la frase, el conocimiento es poder. Él decía que si uno adquiere información, uno inmediatamente tiene ventaja por sobre otra persona que desconoce aquello que nosotros acabamos de aprender. Y eso se aplica tanto a la técnica como a la cultura general y a un montón de cosas. Entonces, aquí el punto importante que me gustaría destacar es que leer no se trata solamente de leer novelas, ¿ya? No se trata solamente de leer libros de texto, no se trata tampoco de leer desde un enfoque académico, así estar como el chavo en el video inicial tratando de memorizar las cosas de esa forma. Leer puede tener un componente recreativo súper importante también, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de olvidar que la lectura se asocia meramente con cosas académicas, meramente con la escuela, ¿ya? Antiguamente, en la época en que se vendían revistas de papel, por ejemplo, en la época en que se vendían álbumes y esas cosas, el hojear un libro, el abrir una revista, era una experiencia distinta, era también, así como se parece un poco a la actividad física, igual se parece a la música o igual se parece a la dieta, ¿ya? Cuando uno come, uno puede comer de todo, cuando uno abre un libro, uno puede sumergirse en cualquier tipo de contenido, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que tratar de tener conciencia de que hay una especie de error, de falla en la mentalidad, en el paradigma, y es que muchas veces uno empieza a leer obligado. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero al menos a mí me pasaba en la escuela, que era como que no leía por placer, leía lo que me obligaban a leer, y pocas veces eran cosas que a mí me gustaran. Sí, claro, como obligado para una prueba, tener que leerte, no sé, papelucho. A mí hay muy pocos papeluchos que me gustaban. Yeah. El que más me gustó, por ejemplo, fue Papelucho Historiador. Era bueno. Que ese lo leí por iniciativa propia. Pero los otros papeluchos que fueron entretenidos, para mí no eran como, no me atraían mucho. Claro, está ese factor de la presión, de que hay que hacerlo rápido. Aparte que, bueno, es que igual era evaluado, eso es lo otro. Sí, pues. Nos lleva a la comprensión lectora, que la comprensión lectora es algo a lo que uno como que un poco le tiene miedo. La prueba, la misma PSU de lenguaje era como... Daba un poco de... Era intimidante enfrentarse a eso, pues como, ¿qué leíste? Ya, pero ¿cuál era tal idea? Y cosas así. Sí, era una manera muy como mecánica de hacer que uno procesara la lectura. A mí igual me pasó eso, igual no tengo buen recuerdo de los primeros textos que leí por medio del colegio. Eso era como, no, igual me causaba como una cierta sensación de rechazo. Recuerdo igual que de repente leía como por inercia. Avanzaba 10 páginas y después decía, ¿qué acabo de leer? Si tenía que volver de nuevo, Claro, la capacidad de concentración igual como que se cansa un poco. Sí. Son hartas como
pequeñas variables que van hasta cierto punto ayudando a que el hábito de la lectura no sea como algo muy, muy valorado. Es poca la gente que dice, ya, me quedan 45 minutos, voy a aprovechar de leer. Conozco muy pocas personas que tengan ese pensamiento, ¿ya? Y en realidad, si uno lo piensa bien, leer es algo como súper portátil, es como algo súper accesible, es algo súper versátil, uno lo puede hacer en cualquier momento. Y también eso nos lleva un poco a otro punto, y es que cuando uno está interactuando con un celular, aunque uno no lo procesa de la misma forma, uno está leyendo en todo momento. Ya los WhatsApp que uno recibe, uno los lee, los WhatsApp que uno escribe, uno inconscientemente también los lee, los posts de Facebook que uno comparte también son letras que uno une mentalmente y capta el mensaje. Entonces, así como estar tan distantes de las letras, yo diría que más bien nosotros nos hemos ido como alejando en una dirección diferente nomás, pero todos leemos más de lo que estamos dispuestos a admitir. Pero dentro de una de las ventajas de, por ejemplo, tener un libro físico, es que estás lo más seguro que leyendo palabras bien escritas. Ahora sí, te vas a las redes sociales, a leer todo el día, WhatsApp, redes sociales, Facebook, estás tal vez aprendiendo palabras mal escritas y después tú las reproduces. Y así es como el lenguaje tal vez se va también perdiendo. Oh, sí, eso es otra cosa. Eso es otro tema al que esperaba llegar más adelante, porque no sé, está bien. Pero es porque igual leer, como que escribir, todo lo que tiene que ver con letras, es algo que está asociado a un cierto nivel de disciplina, a un cierto nivel de conocimiento. Y bueno, hay la velocidad, la masificación, lo fácil que es actualmente el compartir un contenido, el escribir un texto en cualquier red social y publicarlo, hace que cualquiera pueda hacerlo, y por lo tanto muchas habilidades asociadas con las letras se han ido atrofiando, y la ortografía, hay que decir que una. Sí, bueno. Pero, no sé, en mi caso cuando era niño me decían, lee porque te va a mejorar la ortografía. ¿Eso es verdad o no es verdad? Bueno, porque sí. Yo conocí a gente que lee mucho y igual tiene una ortografía muy mala. Sí, eso igual es cierto. Es que bueno, igual leyendo como en redes sociales, como decía el Javi, no vaya a mejorar la ortografía precisamente. Pero igual como que es como en una clase de ejercicio. Pues si tú estás entrenando con alguien y veis que hace el ejercicio bien y aún así tú lo haces mal, ya como que estamos hablando de un problema, algo como más tuyo, quizás. Pero sí es cierto, sí mejora la ortografía, porque cuando uno lee, uno está interpretando. Entonces, cuando uno está interpretando, uno se da cuenta de que sí confunde cuando la gente escribe mal. Hay. Las comas, sí, pues, si tú leíste, te das cuenta de que la coma era importante, porque si no la idea no se entiende. No hay que comerse la coma. Claro, no se coma la coma. En WhatsApp cuando escribí sí, y escribo otra palabra y la coma te diferencia algo totalmente contrario. Sí. Y a veces lleva a peleas. Claro, sí, ¿no? Y hay veces, hay memes sobre eso también, muy chistosos algunos, porque cuando uno lee, uno está interpretando, pero es súper fácil escribir algo como mal redactado y enviarlo, y claro, el problema es el que lo tiene que leer después. Y de hecho, igual, otro aspecto importante es como no es la entonación, sino es como el propósito del mensaje. Por ejemplo, si tú lees hola, ¿cómo estás? Por WhatsApp, y el día anterior te peleaste con esa persona, puedes decir, hola, ¿cómo estás? Así como me está diciendo enojado, no sé. Claro, no hay contexto. Así que eso igual es como la forma de escribir también dice mucho. Uh-huh. Sí, es que en general eso es una característica común que tienen casi todas las artes y casi todas las disciplinas de esta época. Ya las disciplinas de esta época en algún momento fueron herramientas que el ser humano creó por necesidad. El lenguaje, la escritura son dos herramientas que no fueron creadas para ser entretenidas, ni fueron creadas para hacer algo hermoso como las artes literarias. Fueron creadas porque el ser humano necesitaba ampliar como su círculo social, y para eso necesitaba comunicarse. Entonces, está bien, un libro puede ser algo como súper lindo, súper bien pulido en su ejecución y todo eso, pero hay que tratar de mantener en perspectiva que la función que tiene el lenguaje, la función que tiene la escritura es comunicar.
Entonces, si eso no se hace correctamente, si yo mandé un mensaje que la otra persona no supo qué hacer al leerlo, si al final me doy cuenta de que casi todas mis conversaciones de WhatsApp terminan en conflicto porque al final no me estoy expresando muy bien probablemente, eh, igual cabe hacer un pequeño análisis, un examen y decir, ¿estoy usando correctamente esta herramienta que es el lenguaje? ¿Estoy hablando bien? ¿Estoy escribiendo bien? Y ahí es donde leer sí ayuda bastante. Amplía el vocabulario, mejora la capacidad de concentración. Y es súper fácil cuando uno lee sobre distintos temas el ir elaborando pequeñas como constelaciones de contenido. Por ejemplo, hay veces en que uno lee algo en un libro de historia, pero también está algo relativo a eso en un libro de ciencias naturales, y en una película un personaje hizo alusión a un concepto que salía en las dos cosas, y uno va armando como una red de conocimientos comunes donde al final todo termina por encajar. Pero para eso es necesario destinarle tiempo. Y al final de este directo vamos a hablar un poco sobre algunos consejos como para mejorar o como para incorporar, en caso de que ustedes quieran, el hábito de la lectura. El ver qué se puede hacer para acostumbrarse a leer un poco más. Que al final es un proceso similar, como spoiler, al final es un proceso similar al de mejorar la dieta o al de mejorar el repertorio de actividad física, porque, gran sorpresa, leer es un hábito como cualquier otro. Ya se va creando de la misma forma y se va manteniendo de la misma forma que cualquier otro hábito, superando dificultades, siendo constante en el tiempo, planteándose las metas correctas. Todo eso afecta la manera en la que nosotros somos capaces de tener el hábito de la lectura. ¿Hay algún comentario o algo dentro de Nada, pero yo tengo un comentario, quiero ser ¿Sí? abogado del diablo. Uh-huh. Porque el tema de formar hábito de lectura existirá o existe el concepto, es una duda mía, de que realmente a alguien no le guste leer. Porque, por ejemplo, si tú le quieres fomentar el hábito de lectura y esa persona quiere, pero realmente no te gusta, es como que obliga a alguien a ver deporte si no le gusta ver deporte, es como que alguien le enseña a andar en bicicleta, pero no quiere andar en bicicleta porque realmente no te gusta, no encuentra sentido en la bicicleta. No sé, que a mí, por ejemplo, me pasó eso de la bicicleta, no me llamaba mucho la atención y nunca la quise compartir hasta que un día llegó y se formó. Entonces, realmente existe algo que no te guste y que realmente no quieres realizarlo porque finalmente estás como obligando a tu ser a hacer algo que realmente no quiere. Entonces, mi duda va a ser en ser abogado del diablo y pensar en las personas que Es alguien que realmente no les gusta. definitivamente no le gusta leer. Es que sí puede pasar por varios motivos, ¿cachai? Pero es como alguien que no le gusta hablar. Va a tener dificultades en la vida si no le gusta hablar. Es que, no sé, porque a mí me dicen, yo soy un fiasco para ver series, no me gusta para nada ver series. Yeah. Entonces, como dicen, oye, pero ¿cómo no ver series? Sí, entonces existe también como eso. Es que es un poco diferente. Lo que pasa es que una serie como que es algo que igual se ajusta caleta al formato de que te tiene que mantener quieto un rato, que tenés que estarlo viendo y en cierta forma se parece un poco a un libro, ¿cachai? Pero la diferencia es que es muy diferente tomar un cómic, que también es lectura, que tomar un libro de estos de texto que tienen letras chiquititas y donde sale como con descripción todo. Hay como híbridos dentro de la lectura. Están las mismas revistas que, no sé, yo siempre me acuerdo que mi mamá juntaba así unos fardos de revistas Bea y de esas, sí, cosas, se las cambiaba a la peluquera cuando iba a teñirse. Tenía todo eso, mis tíos igual, tenían esas mismas telegramas de los 70, una revista que se llamaba Ritmo, que nunca más la volví a ver, pero ahí teníamos como un acercamiento un poco a lo que era la información en función de las imágenes. No es lo mismo tomar y es como lo mismo que se aplica en actividad física, que si uno no tiene un cuerpo que esté acostumbrado a realizar esfuerzo, si uno tiene un cuerpo que ha sido sedentario toda la vida, que tiene como músculos con poca condición, articulaciones con poco rango de movimiento, etcétera, y lo ponemos a hacer una clase avanzada de CrossFit, lo más probable es que esa persona se muera o termine lesionada o algo. Entonces, con el hábito de la lectura es lo mismo y hay que fijar bien las metas al comienzo. O sea, por ejemplo, mi primo chico, se llama Jorge, él era muy anti-lectura. Él decía que él no quería leer y no leía lo que le decían en el colegio y no leía nada prácticamente nada. No, ni una página de algo. Era incapaz de hacer eso. Y a él lo que sí le gustaban eran los videojuegos. Y jugaba como 6 horas al día.
en esa época, tenía como 9 años. Y un día como que por hacer el experimento hice la trampa de tomar un libro que era como, ¿cómo decirlo? Que en inglés se dice artwork, pero era el libro donde salían todos los dibujos de los diseños del Zelda, con todas las descripciones de cómo habían sido creados y todo eso, e información adicional sobre los personajes de un juego que a él sí le gustaba. Él moría por ese juego, ¿cachai? Y yo en esa época se lo regalé. Y le dije a mi tía, léale, muéstrale las imágenes y léale una al día, pero si quiere leer más, que siga él. Y funcionó. O sea, él tenía tanto interés en seguir sabiendo sobre ese medio que a él le gustaba, que se sumergió en el libro también. Fue como, oye, si quiero saber más sobre el juego, tengo que leer el libro. Y a veces pasa eso. Por ejemplo, en el caso de las series, si a uno no le gustan las series, pero le gusta el ajedrez, a lo mejor sí le va a gustar Gambito de Dama, porque es una serie que tiene que ver con el ajedrez, y así es como se van formando esas constelaciones. Pues a lo mejor a mí no me gusta ver series, pero me gusta la historia, y a lo mejor puedo ver un par de capítulos de Bolívar y decir, oye, pero ese tipo de vestuario no era el adecuado para la época o algo así, aunque sea desde ese punto de vista, todo tiene relación, ¿sí? Y hay libros sobre todas las cosas. De hecho, la mayor parte de las películas que uno ve actualmente o salieron de un libro o salieron de un cómic. Ya en las de Marvel es como más obvio, pero por ejemplo películas antiguas, Men in Black era un cómic, La Máscara era un cómic, El Cuervo era un cómic. Hay muchas cosas que venían de una obra que antes era escrita y que solamente nos cambiaron el formato. Entonces, por ejemplo, para las personas de los años no sé, 50, 60, no era posible ver a esos superhéroes en una mega producción hollywoodense como ahora son Avengers, pero no te podías perder las aventuras de esos monos tampoco. Entonces, es como otro lenguaje, ¿ya? Y, bueno, leer también contribuye al desarrollo de ese tipo de capacidades, no sé, al menos a mí de repente cuando leo me gusta a ciertos personajes ponerles una voz que yo mismo elijo cuando hablan, o hay escenas que de verdad, cuando leo una novela, soy capaz de imaginármelas como con ángulos de cámara que yo elegí, o con un ritmo como el de algún director de cine que me guste o algo así, pero esos son lujos que igual como que con el tiempo uno se puede darse cuenta de que los hace. Y igual como experiencia personal me gustaría contar un poco lo que me pasó cuando estudié psicología. Que la psicología es una carrera que está como muy condicionada a la lectura, que en los primeros 3 o 4 años tenía que leer como, yo diría que unas 200 páginas a la semana prácticamente, entre todos los textos que era caleta, y había algunos libros de psicoanálisis que eran súper densos, que necesitaba uno estar con el diccionario en la mano buscando qué era, y estaba obligado a terminarlo porque te iban a hacer un test o un certamen o algo, y no había vuelta atrás. O sea, en eso consistía la carrera, había que estar ahí procesando marchas forzadas, y la verdad es que cuando yo egresé de la carrera de psicología pasé como 1 año y medio en el que no leí nada, en el que no quise saber nada de lectura, en el que dije, tengo los ojos quemados de tanto leer, estoy aburrido, no quiero saber nada de esto. Entonces durante ese tiempo como que pasé más que nada dedicado en esa época a ver Breaking Bad, pasaba más tiempo escuchando música y esas cosas. Y ahí tuve como que pasar por un proceso de rehabilitación en el que empecé a leer cómics. No me pude aguantar mucho tiempo y empecé a leer cómics, y la verdad, no, en esa época estaba leyendo The Walking Dead. Bueno. Estaba leyendo el cómic de The Walking Dead porque la serie no me gustó. Entonces, en realidad, como que al comienzo era como ya, mirar las imágenes, leer los diálogos, después de eso como que empezaba a ponerle un poco más de mi cosecha a las imágenes, miraba los dibujos y era como, esto igual como que me está ayudando a despertar un poco toda esa parte del lenguaje del cerebro que se despierta cuando uno lee. Y con el tiempo empecé a retomar el hábito. De The Walking Dead pasé a leer otro tipo de cómics que eran como más densos, como Watchmen y cosas así.
Y al final con el tiempo me fui dando cuenta de que sí podía y que el hábito de lectura volvía a ser algo que disfrutaba. Eso es un consejo esencial que me gustaría darles ahora respecto al hábito de lectura, y es que tiene que ser algo que disfruten, ¿ya? No se pongan como por meta si están empezando a leer un libro como de El Quijote, claro, El Cantar del Mío Cid. No lean esas cosas al comienzo porque se van a aburrir, no van a querer volver a leer. A los niños muchas veces les pasa eso, lo toman como un castigo. Entonces busquen algo sobre un tema que les interese, traten de empezar con algo accesible, ya nada con lenguaje muy técnico, no un número de páginas demasiado exagerado. Siempre es bueno dividir lo que uno está leyendo. Por ejemplo, un libro de 100 páginas a lo mejor lo puedo leer en 20 días y leer 5 páginas diarias como una meta al comienzo para empezar. Ya todo esto, como les decía, partiendo del caso de que quieran desarrollar el hábito de leer, porque en esta época de encierro como que igual ayuda bastante y es una alternativa al celular, ¿ya? ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta o algo? Como que he hablado muy de... ¿Qué pasa cuando me compro un libro que yo creo que me gusta y creo que me lo voy a leer completo, pero la mitad del libro como que ya desisto, me aburre? Déjalo de lado. Y lo dejo de lado. Sí, déjalo de lado. Déjalo de lado, cámbiaselo a alguien más por otro. Ya. Eso es algo que, ese componente social que tienen los libros, así como más a la antigua, ayuda bastante, y es el hecho de que todas las personas tienen un libro, ya uno en las casas de los demás, aunque no lean, siempre hay algo que mirar. Entonces, si notas que un libro te está aburriendo, déjalo. No te sientas culpable por eso, porque es como la actividad física. Si estás haciendo un deporte que no te gusta, te vayas a volver sedentario si te obligáis a seguir en ese deporte. Va a ser una mala experiencia, entonces. Y te va a condicionar todo, ¿cachai? Entonces, si la lectura les resulta aburrida, están leyendo algo incorrecto probablemente. Así que es mejor... O en un momento que no es el adecuado. Sí, o en un momento que no es el adecuado. Porque a veces también pasa eso, que uno retoma un libro que había dejado hace tiempo y sí, después resulta que uno sí tiene como la capacidad de concentración necesaria como para terminarlo. ¿Qué otra cosa se me ha quedado hasta ahora? Bueno, ya hablamos sobre la capacidad de la comprensión lectora, que es algo de lo que se hablaba harto en media, al menos cuando yo estaba en media, siempre decían que los jóvenes de la época tenían poca comprensión lectora. ¿Ustedes escucharon, les hablaban sobre eso, no? Sí, pues si la PSU era harto eso. El tema, a mí me pasa, se me fue. Déjame recordar la idea. La voz en off, Pato Fres. Ya. Ahora, es mi capacidad de retención. En el sentido de que, por ejemplo, lo voy a extrapolar a las películas. Cuando yo veo una película, a los 2 días se me olvida la película que vi, pero en el momento me llamó la atención, pero a mí después se me olvida la escena, qué pasó acá. Y después cuando te veis de nuevo la película, como que te vas recordando, ya esta cosa. Y a mí me pasa algo similar cuando leo libros. En el momento como que me da la atención, pero pasa un tiempo y después ya se me olvidó, se fuman. Entonces, no sé si tiene que ver con mi capacidad de retención o realmente que el libro no me interesó y no me gustó, porque, no sé, películas que son icónicas me las sé de memoria, o capítulos del Chavo me los sé de memoria, o de los Simpsons me los sé de memoria, entonces, ¿Siempre te pasó eso? ¿Existirá eso? Yo creo que sí. Por ejemplo, en los sueños, yo, no sé, yo creo que todo el mundo sueña, yo los sueños los vivo en un momento, pues se me olvida, no sé ni qué soñé al día siguiente. Entonces, eso igual es como en parte una característica tuya, pero igual puede tener que ver con el tipo de contenido que leíste. ¿Eso te pasa al leer cualquier cosa? No, pero en algunas cosas sí, en otras cosas no. Las películas igual, como te digo, películas que, no sé, pues veo, porque tampoco soy un fanático de las películas. Pero si tú me decís un partido, me lo sé de memoria, ¿qué minuto va a ser el gol? Claro, lo que pasa es que todo el aparato, el mecanismo de recordar es súper mixto entre muchas cosas, es muy complejo. Es bastante más probable que recuerdes algo que leíste o algo que viste si es que está conectado con otras cosas que sigues viendo en el día a día. Por ejemplo, si lees un texto de kinesiología, lo más probable es que al aplicarlo en el mismo día probablemente, al escuchar que el Javi hable sobre los mismos temas, al ver que yo a lo mejor estoy cometiendo un error al decir la misma cosa, lo más probable es que el texto vuelva a aparecer y vuelva a aparecer y vuelva a aparecer en tu cabeza. Y te sea imposible olvidarlo porque se va a convertir en una herramienta. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, si
lees, no sé, pues 20 páginas de una historia de Estados Unidos de la época de la Guerra Civil, es poco probable que escuches que alguien hable sobre Lincoln durante la semana o sobre los tipos de rifle que usaban. Lo más probable es que se te olvide. Claro, sí, es como, lo más probable es que no sea algo muy, que sea significativo en tu vida. Ahí tenemos un comentario de Tani, dice: yo soy pésima leyendo, me da sueño en verdad, pero a las niñas todos los días les leo y a ellas les encanta. Ahora mi hija mayor lee bastante todas las noches, invierto en libros entretenidos, así la motivo a continuar en el mundo de los libros. Excelente, hay muchas cosas bien implementadas en esa conducta, Tami, y una es que a los niños les gusta mucho que uno lea con ellos. Ya lo digo porque he estado en ambas caras de la moneda. O sea, a mi primo, ese mismo libro de Zelda que le regalé para que se interesara por la lectura, yo empezaba a mostrárselo. Le decía, primero le leía parte de lo que decía y después le decía, pero léemelo tú, cuéntamelo, a ver qué dice, explícame. Y con el tiempo lo fui dejando con el libro, después mi tía tomó ese rol y él se acostumbró gracias a eso. ¿Ya? Lo mismo hacía mi mamá conmigo. Ella se sentaba primero a leerme, después los dos leíamos una página y al final seguí solo como andar en bicicleta. Ya no era necesario que ella estuviera ahí por si me caía. Entonces, ¿El horario está bien o no? ¿Cómo el horario? De leer, por ejemplo, la noche, ¿cuál es el horario ideal? Si la capacidad de retención en la noche es mayor, puedes quedarte dormido, retener mejor lo que leí. Es que eso también nos lleva un poco al propósito. Porque, por ejemplo, si estáis leyendo para estudiar, si tenéis un certamen, en la noche no hay que leer. En la noche hay que tratar de que el cerebro como que procese lo que hizo en el día y descanse. Pero si en la noche uno quiere tener como un sueño placentero, si uno quiere como llevar la mente a un mundo donde se sienta más cómoda como para soñar algo lindo, es bacán leer en la noche. Es que la típica escena de película es que el papá le lee el libro al niño y el niño se queda dormido al tiro. Sí, sí. Entonces, no sé si se dormirá por la voz del papá, por la forma en que cuenta el texto, o porque el texto realmente la aburre y le da sueño. Es que es parte de un ritual, es parte como de un... Eso acá no es como tan difundido, es como una costumbre más bien bastante gringa, sí. De hecho, pero es el hecho de sentirse cómodo, el hecho de saber que estás con una figura de apego, ¿cachai? Con alguien que te hace sentir seguro, que te está contando una historia sobre un mundo que no existe, donde los problemas son ficticios y las soluciones son ficticias. Entonces igual eso ayuda un poco como a limpiar la mente de algunas cosas. Es como ver algo entretenido, con la diferencia de que no implica mirar una pantalla brillante y facilita más el dormirse. Lo que yo recuerdo de mi experiencia cuando era pequeño y mi mamá me contaba cuentos en la noche, es que, bueno, uno, la creatividad te la enciende, te la dispara, porque ella te está contando algo y tú te lo tienes que imaginar sí o sí. Esa es una. Lo otro es que los cuentos que me contaba, que por lo general se le contaban a los niños, todos apelan mucho la emotividad, la emoción. Y lo que yo he leído lo puedo relacionar, por ejemplo, con las ventas, por ejemplo, que lo que hacen los vendedores es apelar siempre a la emoción para poder vender. Entonces, si usted quiere fomentar el hábito de la lectura en niños, apele la emoción. Entonces, yo ahora en el futuro me recuerdo de eso, me remonto a esos cuentos, y era una buena experiencia. Entonces, relacionar la lectura con esas experiencias como emotivas y de la cercanía con tu madre son súper provechosas. Claro, sí, de hecho la combinación entre emotividad y razonamiento igual es bastante buena, porque por ejemplo yo me acuerdo que había veces en que mi mamá, cuando yo leía con ella, terminábamos de leer un capítulo de algo y quedábamos en un momento en que el personaje sentía mucho miedo y estaba como en un dilema que se veía difícil, y hasta la próxima vez que yo leía yo pensaba así, ¿cómo irá a salir de este mono? Si yo fuera él, ¿qué haría? Era como que yo igual me ponía en su lugar como para tratar de pensar un poco qué herramientas tenía el personaje para zafar de la situación. Era un poquito como en un videojuego. Y los buenos escritores hacen eso de la manera correcta, que fue ahí donde le dio el palo al gato J.K. Rowling con Harry Potter, que hizo que caleta de gente leyera gracias a eso, a que de verdad la historia era interesante, que tenía como piezas que
que uno mismo como lector necesitaba ensamblar. Hay muchos escritores que hacen eso. Entonces, la idea es como darle el tiempo, darle una oportunidad a la lectura como herramienta, porque, como les decía al comienzo, ya sea como entretención, leer un cuento, leer una novela, etcétera, o ya sea la capacidad de leer un manual de algo y entenderlo y ponerlo en práctica, o si uno tiene una profesión ligada a un área, ser capaz por cuenta propia de ir a un libro y ampliar la formación a nivel profesional, a nivel laboral. Como decía Bacon, el conocimiento es poder. Entonces, lo que está contenido en los libros son miles de años de experiencias de otras personas. Son gente que dejó su vida en escribir lo que uno puede leer y aprender de ellos. Entonces, es una fuente como muy, muy inagotable de cosas, de chistes, de curiosidades, de experiencias de vida, de historia, de explicación de por qué las cosas son como son y todo eso. Como dice el dicho, subirse a hombros de gigantes. Subirse en hombros de gigantes. La gran mayoría de las cosas ya están escritas, así que es como ir a leer. Muchas generaciones que dejan su experiencia de vida y conocimiento están ahí, al alcance de nosotros. Exactamente. Así que ese es el tema del día de hoy. Ojalá que les haya gustado, ojalá que haya despertado la curiosidad de alguien sobre volver a tomar un libro, revista o cualquier cosa que sea como que pueda darles esa alternativa. Ya es una alternativa que es accesible para cualquiera en realidad, es barato. Consume tiempo ahora en época de pandemia es algo que hay disponible, y la verdad es que como herramienta de comunicación y de adquisición de información propia, es bastante recomendable desarrollarlo. Es como el equivalente mental de hacer actividad física. Así que ojalá les haya gustado, ojalá lean cualquier cosa, ojalá se acuerden que el 23 de abril es el día del libro y por qué. ¿Y a ustedes les queda algo más que agregar? No. ¿Están claros hasta acá con todo? Como sugerencia tal vez, que si quieren fomentar también la lectura en sus niños, en los más jóvenes, asistan con ellos cuando se pueda, obviamente de forma presencial, a alguna librería y que ellos elijan su libro. Eso sería como una recomendación. Ver bien qué tal. Y bueno, también ahora, año 2021, hay alternativas. Por ejemplo, yo me acuerdo que el Lobo Estepario de Hermann Hesse no lo leí, pero lo escuché como audiolibro mientras hacía ejercicio. Buenísimo. Y servía bastante. Hay hartas ofertas de audiolibro, entonces si uno de repente quiere como descansar la vista y todo. Esa alternativa, eso finalmente igual es lectura, ¿no? Es que el lenguaje se procesa escrito y hablado en el mismo lugar del cerebro. Estimula lo mismo. Hace que igual al leer una descripción tu cerebro como que cree una imagen o una sensación o algo. Entonces funciona bastante bien. El problema es que es más fácil distraerse así. Ya. Si tú estás tú mismo poniendo el ritmo al que leís, tu cerebro igual requiere más una posición como más estable a nivel cognitivo. En cambio, escuchar un libro es como escuchar una canción, de repente se te va y avanzó como 5 minutos y tenés que retrocederlo. Es como más fácil desconcentrarse, pero sirve, es bastante útil. Entonces, igual es una buena alternativa para las personas que de repente, no sé, si uno tiene que hacer un trayecto largo en auto, es bastante recomendable tener un audiolibro e ir ahí integrando eso y usando las opciones que da ahora la tecnología. ¿Recomiendas alguna aplicación? Hay una que me la han recomendado caleta, pero como mi teléfono es re malo, no la he bajado. Yo tengo una. ¿Cómo se llama? Es una IBOX. ¿Podrías escribirlo en un banner? iVoox. Sí, es gratis, es gratuita. Ustedes pueden escuchar su audiolibro ahí. Y también pueden buscarlo en YouTube. En YouTube también hay harto audiolibro. IBOX. Ese es el nombre de la aplicación, de los audiolibros. Y claro, en audiolibro igual hay de todo. Hay ficción, hay filosofía, hay literatura antigua, hay libros más contemporáneos, está todo. Entonces, la idea es eso. Así que, sin más comentarios ni dudas, ¿todo claro hasta acá?
Nosotros les deseamos un buen fin de semana. Pues ¿Sí? que cuando las películas son dobladas, yo igual le coloco los subtítulos, y los leo en vez de escuchar lo que dice. O sea, escucho igual lo que dice la persona, pero igual leo. Y a veces las frases son distintas a las que aparecen. Sí, sí. Entonces, igual como que me gusta eso de leer lo que... Sí, sí, eso igual ayuda a ir acostumbrándose. Así que, como les decía, ojalá estos consejos les sirvan. De repente, no es malo volver como a lo antiguo, ya decíamos al comienzo, que hasta el Chavo le costaba, en los 70, le costaba el hábito de leer, y eso que él no tenía celular. Pero es bueno volver a darle una oportunidad. Así que, para que lo intenten. Y nosotros como equipo les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Ya nos vamos a ver nuevamente para otro directo sobre algún tema. Si es que tienen dudas que surjan más adelante sobre este tema o sobre cualquier otro, no duden en escribirlo y nosotros les responderemos cuando sea posible. Y que recomienden alguna lectura ahí en los comentarios, por favor. Lo que hayan leído, cualquier cosa. Un videito, para que lo vean y se rían un poco. Nos Nos vemos, que tengan buena tarde.